Hola, soy Evan. Tengo 23 años y me dedico a arreglar campañas de marketing. O al menos lo intento. Llevo 6 meses en esta agencia de Chicago. Sigo siendo el nuevo, aprendiendo cómo funciona todo. Mi jefa, Claire, es la feo, 40 años, afilada como una cuchilla, con una calma segura que te hace sentir que siempre va 3 pasos por delante. No es cruel, solo intensa, el tipo de persona que puede silenciar una sala con una sola mirada. La respeto, quizá demasiado. Su despacho es todo cristal y acero. Sus trajes, a medida, sus palabras, precisas. Es justa, pero no te permite equivocarte 2 veces. Siempre he mantenido las distancias, asentía a sus instrucciones y agachaba la cabeza. Pero a veces, cuando revisa mi trabajo, sus ojos se fijan en los míos y siento que me está evaluando. No es incómodo, solo intenso. Fuimos a Nueva York para una presentación con un cliente, mi primer gran viaje con ella. El día fue una maratón de reuniones, presentaciones, apretones de manos con gente cuyos nombres olvidé enseguida. Por la noche, estábamos en el JFK, listos para coger un vuelo tardío a casa. Afuera, una tormenta invernal azotaba. El tipo de bestia de la costa este que convierte la lluvia en agujas y el viento en un aullido. El terminal era un caos, pantallas parpadeando con retrasos y cancelaciones, voces por megafonía ahogadas por el viento que sacudía las ventanas. Los pasajeros se agolpaban en los mostradores, algunos gritaban, otros se desplomaban en sillas abrazando cafés como salvavidas. Mi móvil vibraba con alertas, aviso de tormenta, retrasos previstos. Claire estaba junto a una ventana, con el abrigo puesto, mirando el móvil con una calma que no encajaba con la escena. Esto no es bueno, dijo, en voz baja, como para sí misma. El mostrador de la aerolínea era un desastre, una cola que serpenteaba por la terminal, gente discutiendo por vales y reubicaciones. Nuestro vuelo está oficialmente cancelado, anunció la azafata con voz plana, repartiendo instrucciones. Ofrecen vales de hotel, le dije, enseñándole el correo. Ella asintió, marcando un número, sus dedos rápidos sobre la pantalla. Intentaremos conseguir habitación, dijo. No tiene sentido quedarnos aquí. La vi llamar a hotel tras hotel, Marriott, Hilton, algunos baratos cerca del aeropuerto. Todos llenos. Frunció el ceño, pero no perdió la calma ni subió el tono, solo siguió llamando. Al final, consiguió uno boutique a pocos kilómetros. Es nuestro, dijo al colgar. Tomamos un taxi a través de la tormenta, los limpiaparabrisas apenas daban abasto y el conductor murmuraba sobre el hielo en la carretera. El hotel era un edificio bajo, moderno pero sin ostentación, con el letrero parpadeando al viento. El vestíbulo era cálido, con alfombras gruesas y luces amarillas suaves, en contraste total con el caos exterior. El viento aullaba, sacudiendo las puertas de cristal, pero dentro reinaba una calma casi excesiva. Hicimos el check-in, el recepcionista nos deslizó las llaves con una sonrisa cansada. Suite 412, dijo. Ascensores a la izquierda. Claire le dio las gracias con su tono firme, y subimos con las maletas rodando, la alfombra amortiguando nuestros pasos. La puerta de la suite se abrió con un clic, y una oleada de calor nos envolvió, con un aroma a lavanda de algún difusor en la esquina. La habitación era más grande de lo que esperaba, suelo de madera pulida, escritorio elegante, un gran ventanal con vistas a la pista empapada por la lluvia, los aviones inmóviles como gigantes dormidos. Una cama king size dominaba el espacio, con sábanas blancas impecables y almohadas apiladas. A un lado, un pequeño sofá más decorativo que útil, con cojines rígidos. Claire dejó su bolso, se quitó la bufanda, y el abrigo se deslizó de sus hombros revelando su habitual traje de chaqueta y falda. Miró la cama y luego a mí, sus ojos atrapando la luz. Solo hay una cama, dijo con voz seca y una leve sonrisa. ¿Te arriesgas esta noche? Sentí calor en la cara y me reí, más por nervios que otra cosa. Yo me quedo en el sofá, dije, señalando ese mueble triste en la esquina.
Claire alzó una ceja y se encogió de hombros mientras se quitaba la chaqueta. Ese sofá es una broma, dijo con ese medio sonrisa. Duerme aquí. Solo es una cama, Evan. El corazón me latía fuerte. No estaba coqueteando exactamente, pero sus palabras tenían un peso, como si me pusiera a prueba para ver si vacilaba. Asentí, intentando parecer tranquilo. Vale, de acuerdo, dije con la voz más tensa de lo que quería. Ya me las apañaré. Se quitó los tacones, los colocó junto a la puerta, y se acercó a la ventana. Su silueta recortada contra el cristal, las luces de la pista brillando a través de la lluvia y bañando su rostro en un resplandor dorado, suavizando los rasgos que conocía de la sala de juntas. Dejé mi bolso junto al sofá, con las manos inquietas. Esta era Claire, mi jefa, la mujer que podía hacer que un cliente firmara un contrato con una sola frase. Y ahora estábamos aquí, en esta habitación silenciosa, con la tormenta rugiendo fuera, a punto de compartir cama. No era solo la logística. Era el cambio. La forma en que parecía menos una feo y más una persona. Su bufanda estaba colgada sobre una silla, su cabello ahora más suelto, con algunos mechones cayendo libres. Me senté en el borde de la cama, probando el colchón, firme bajo mi peso. La habitación estaba cálida, pero el aullido del viento se colaba como un recordatorio del caos del que habíamos escapado. Claire se giró desde la ventana, sus ojos encontrando los míos un segundo antes de tomar su bolso. Voy a ducharme, dijo, con voz casual, como si esto fuera normal, como si no estuviéramos a punto de cruzar una línea invisible. ¿Estás bien? Asentí con la garganta seca. Sí, estoy bien. Ella asintió levemente, con esa media sonrisa fugaz, y se dirigió al baño. La puerta se cerró con un clic y escuché el agua empezar a correr, un flujo constante que se mezclaba con la tormenta de fuera. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. La pista era una mezcla de lluvia y luces. Mi reflejo me devolvía la mirada. Un chico de 23 años con la camisa arrugada y fuera de su elemento. Claire tenía 40, era una mujer que había construido una empresa, que entraba en cualquier sala y la dominaba. Y ahora estábamos aquí, atrapados por una tormenta, a punto de compartir cama porque el sofá no era opción. El contraste me golpeó fuerte, el ruido del aeropuerto, el viento gritando, la terminal abarrotada, y ahora esta habitación cálida y silenciosa, solo nosotros. Mi corazón se había acelerado, no por el vuelo cancelado, sino por la idea de acostarme junto a ella, la mujer a la que había admirado durante meses en salas de juntas, cuya presencia siempre me sobrepasaba un poco. El agua se detuvo y escuché la puerta del baño abrirse. Volví la mirada hacia la cama, esa extensión blanca enorme, imposible de ignorar. Me senté otra vez, con las manos sobre las rodillas, intentando controlar mi respiración. Claire saldría en cualquier momento y yo estaría tumbado junto a ella, la mujer más poderosa que conocía, a través de una noche que ya parecía estar reescribiendo las reglas. La puerta del baño se abrió y el sonido del agua desapareció, dejando solo el aullido de la tormenta. Ya estaba en la cama, de lado, mirando hacia el gran ventanal donde las luces de la pista parpadeaban entre la lluvia. Mi corazón seguía golpeando, no solo por el caos del JFK o el vuelo cancelado, sino por la realidad de que yo, Evan, 23 años, estaba a punto de compartir cama con Claire, mi feo, la mujer capaz de hacer que una sala llena de ejecutivos se enderezara con una sola mirada. Mantengo la vista en la ventana, con la lluvia deslizándose por el cristal, intentando actuar como si no fuera gran cosa. Pero lo era. Era enorme. Claire salió, sus pies descalzos suaves sobre el suelo de madera. No me giré, pero sentí su presencia, el aire cambiando a medida que se acercaba. Llevaba un jersey fino gris y pantalones de pijama oscuros, sueltos pero no descuidados. Su pelo, húmedo y suelto, le caía sobre los hombros. El aroma fresco de su champú, algo limpio como eucalipto, atravesaba la fragancia de lavanda de la habitación. Se detuvo junto a la cama, y escuché el leve roce de la tela cuando apartó la manta.
El colchón se hundió ligeramente cuando se acomodó al otro lado. Permanecí inmóvil, mi cuerpo rígido cerca del borde, dejando todo el espacio posible sin caerme. Su calor me alcanzó casi de inmediato, atravesando las sábanas, un recordatorio silencioso de que estaba justo ahí, a centímetros. La tormenta seguía rugiendo afuera, el viento golpeando contra el cristal y haciéndolo vibrar en su marco. Dentro, la suite era un capullo cálido y tenue, con el brillo amarillo de la lámpara de noche proyectando sombras suaves en las paredes. Al principio ninguno habló, el silencio era denso, pero no incómodo, solo lleno. Escuchaba su respiración, lenta y constante, y el leve roce de la manta cuando se acomodaba. «Esos clientes de hoy», dijo por fin, su voz baja y un poco juguetona. «¿Crees que algún día dejarán de pedir fuentes de neón?» Solté una breve risa, agradecido por romper la tensión. «Ni de broma», dije, aún mirando a la ventana. «Seguro piensan que Comic Sans es lo más moderno». Ella rió, un sonido suave y grave que me apretó el pecho. «No te equivocas», respondió. La conversación derivó hacia cosas pequeñas. Su fastidio por los cambios de última hora del cliente, mi anécdota sobre una campaña que arruiné en mi primer mes. «Te recuperaste», dijo, con voz cálida, como si lo creyera de verdad. «No todos lo hacen». Giré la cabeza ligeramente, lo justo para verla de reojo. Estaba apoyada sobre un codo, la manta hasta la cintura, su cabello atrapando la luz de la lámpara, con mechones húmedos pegados a su cuello. «¿Dónde creciste, Evan?», preguntó, con un tono curioso, más suave que el que usaba en las reuniones. «En un pueblo pequeño de Illinois», dije. «Maizales, un semáforo, ya sabes». Ella asintió, como si pudiera imaginarlo. «Suena tranquilo», comentó. «Lo era, demasiado a veces», respondí. Una ráfaga de viento golpeó la ventana, fuerte y ruidosa, interrumpiéndonos. El cristal vibró, y por un momento ambos quedamos quietos, escuchando la furia de la tormenta. Las luces de la pista parpadearon, su brillo amortiguado por la lluvia, y la habitación pareció encogerse, el mundo afuera salvaje e indómito. Pude escuchar su respiración otra vez, más cerca ahora, la manta moviéndose cuando se acercó. Su brazo rozó el mío, apenas, y su cabello húmedo me rozó la piel. No me moví. Ni me atreví. Mi cuerpo, tenso. Como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. El roce no fue intencional, pero estaba ahí. Eléctrico en su sencillez, su calor filtrándose en mí a través de la fina manga de mi camisa. «¿Estás cómodo?», preguntó, su voz baja, casi un susurro, pero lo bastante clara para imponerse al ruido de la tormenta. Asentí, con la garganta demasiado cerrada para confiar en mi voz. «Sí», alcancé a decir, apenas audible. No estaba cómodo. No, en realidad no. Mi corazón latía rápido, mi mente atrapada en el hecho de que Claire, la mujer que dirigía nuestra empresa con mano firme, estaba tumbada junto a mí, su cabello rozando mi brazo, su respiración lo bastante cerca como para sentirla. Se movió otra vez, acomodándose más en la almohada y tirando de la manta, una fina barrera que no hacía nada para ocultar su presencia. Mantuve la vista en la ventana, la lluvia como una cortina borrosa. Pero mi atención estaba en ella, el tenue aroma de su champú, el suave crujido de las sábanas, la manera en que su calor parecía llenar el espacio. La luz de la lámpara acariciaba su piel, pintándola de dorado. Y por primera vez, no la vi como la feo. No como la mujer capaz de silenciar una sala entera, sino como Claire, solo Claire. Su rostro más suave sin maquillaje. Sus ojos menos vigilantes, su cabello suelto y algo desordenado de un modo que se sentía humano, no calculado. La tormenta afuera era un muro de sonido, viento, lluvia, el golpe ocasional de algo contra el cristal. Pero aquí dentro solo estábamos nosotros, el tic-tac de un reloj en el escritorio, el zumbido del calefactor, el leve crujido del colchón. Quise decir algo para mantener la conversación, pero las palabras se me quedaron atascadas, como si cualquier cosa que dijera rompiera el momento.
Ella giró un poco, su hombro rozando el mío de nuevo, y contuve el aliento, como si así pudiera detener el tiempo. Esta tormenta es implacable, dijo, apenas por encima de un susurro, como si hablara tanto a la habitación como a mí. Sí, respondí, con la voz ahora más firme, parece que quiere destrozar la ciudad. Ella rió suavemente, un sonido que se sintió como un regalo en la quietud. Que lo intente, dijo, pero aquí seguimos. Sus palabras eran simples, pero calaron hondo, como si significaran más que solo pasar la noche. Seguía en el borde, pero la distancia entre nosotros se sentía más pequeña, no solo físicamente, sino de una forma más profunda. La manta estaba caliente, su calor mezclándose con el mío, y la tormenta afuera parecía más lejana, menos amenazante. Podía sentir su presencia en cada pequeño sonido, el cambio de peso, la suave exhalación de su respiración, el leve roce de su cabello contra mi brazo. No se trataba solo de estar cerca, sino de estar aquí, en este momento, con ella. Llevaba meses observándola desde el otro lado de las salas de juntas, admirando su fuerza, su control. Pero esto era distinto. Esto era real. Las luces de la pista parpadearon de nuevo, su resplandor bañando su rostro en un oro suave, sus ojos entrecerrados, sus labios relajados. Quise memorizarlo, como se veía justo entonces. No la feo, no mi jefa, solo Claire, humana y cerca. Cerré los ojos, intentando calmar mi corazón acelerado, pero todo lo que podía ver era a ella. Su cabello húmedo, la curva de su hombro, el calor de su cuerpo junto al mío. La tormenta seguía rugiendo, pero aquí, bajo la misma manta, solo estábamos nosotros, y eso era suficiente. Un golpe fuerte me despertó de golpe, algo pesado chocó contra la ventana. La tormenta estaba en su punto álgido, el viento aullando como un ser vivo, sacudiendo el cristal. El reloj en el escritorio brillaba, 3:07 de la madrugada, sus dígitos rojos cortando la penumbra. Parpadeé, con el corazón martilleando, la manta cálida pero pesada sobre mi pecho. Claire ya estaba despierta, apoyada sobre un codo, su cabello cayendo en una cortina oscura sobre un hombro. La tenue luz de la pista iluminaba su rostro, sus ojos abiertos y alerta, pero sus labios apretados, como si contuviera un escalofrío. ¿Estás bien?, pregunté con la voz áspera por el sueño, incorporándome un poco. Ella asintió con un leve movimiento rápido, pero subió la manta, sus hombros temblando apenas. Afuera, la tormenta era implacable, la lluvia azotaba la ventana, el viento gritaba, un trueno lejano retumbaba. La habitación parecía más pequeña, las paredes cerrándose, pero el calor bajo la manta era un escudo, un pequeño refugio seguro. Me acerqué sin pensarlo, cerrando el espacio que antes me había esforzado por mantener. Mi brazo rozó el suyo y ella no se apartó. Ni siquiera se movió. En cambio, se inclinó hacia mí, apenas, su hombro tocando el mío. El calor de su cuerpo se propagó rápido, cortando el frío de la habitación, haciendo que el rugido de la tormenta pareciera más lejano. Su jersey era suave contra mi piel, el tenue aroma a eucalipto de su champú mezclándose con el aire a lavanda de la suite. No hablamos, solo permanecimos ahí, con los ojos abiertos, mirándonos bajo la luz tenue. Las luces de la pista parpadeaban a través de la lluvia, proyectando un resplandor dorado sobre su rostro, suavizando las líneas afiladas que conocía de las salas de juntas. Sus ojos ya no eran los del afeo, fríos. Mandona, sino algo distinto, sin defensas, casi vulnerable. Podía oír su respiración, lenta y constante, siguiendo el ritmo de la mía. La manta se movió, crujiendo suavemente, y su mano rozó la mía bajo las sábanas. No fue intencional, simplemente estaba ahí, sus dedos cálidos contra mis nudillos. No me moví, no me atreví, temeroso de romper lo que fuera que esto era. El viento volvió a aullar, un lamento largo y triste, pero ya no importaba tanto. Ella estaba aquí, cerca, y eso era suficiente. Claire se recostó de nuevo, más despacio esta vez, su cuerpo acomodándose más cerca que antes. El hueco con el que empezamos había desaparecido, como si nunca hubiera importado.
Su hombro se apoyaba contra el mío, su cabello se derramaba sobre la almohada, algunos mechones rozandome el brazo. El colchón crujió levemente, el sonido ahogado por la tormenta. Sentía su calor, constante y real, filtrándose a través de la manta, a través de su jersey, hasta mí. No era solo algo físico. Era el peso de su confianza. El modo en que no se había apartado, en que no había reconstruido los muros que nos separaban en el trabajo. Mi corazón se había acelerado, pero no por miedo. Era por ella. Por cómo estaba ahí, tranquila a pesar de la tormenta, su presencia llenando la habitación como el suave resplandor de la lámpara. El silencio ya no era incómodo. Era otra cosa, algo más profundo. Se sentía como si compartiéramos más que una cama, más que un momento. Podía oír el leve tic del reloj, el zumbido del calefactor encendiéndose, el incesante golpeteo de la tormenta fuera. Pero dentro solo estábamos nosotros, su respiración, la mía, el calor entre los dos. Quise preguntar si estaba realmente bien, pero las palabras parecían innecesarias. Se había inclinado hacia mí, había elegido quedarse cerca, y eso decía más que cualquier pregunta. Dejé que mis ojos recorrieran su rostro, la curva de su mandíbula, la forma en que sus labios se entreabrían suavemente al respirar. No era la feo ahora. No la mujer que podía silenciar una sala con una mirada. Era Claire, humana, real y aquí mismo. Otra ráfaga golpeó la ventana, el cristal tembló, y la sentí tensarse un segundo, su hombro endureciéndose contra el mío. Giré la cabeza lo justo para ver sus ojos, aún abiertos, mirándome. Es solo el viento, dije en voz baja, intentando sonar más firme de lo que me sentía. Ella asintió, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa, casi invisible. Lo sé, dijo, su voz suave, apenas un susurro. No se apartó, no retrocedió. En cambio, se acomodó más en la almohada, su cuerpo más cerca. Ahora, la manta tirante entre nosotros. Su mano permaneció cerca de la mía, sin sujetarla, solo descansando, sus dedos rozando mi muñeca como una promesa silenciosa. Podía sentir su pulso, débil pero constante, a través del fino espacio que nos separaba. La tormenta seguía ahí, su rugido como un recordatorio constante del mundo exterior. Pero ahora parecía distante, como si no pudiera tocarnos. La habitación estaba cálida, el resplandor de la lámpara estable, bañándola en un dorado suave. Pensé en el trabajo, en la Claire que estaba al frente de la mesa, su voz cortando el murmullo, sus ojos agudos e inflexibles. Esa Claire se veía ahí. Pero esta mujer tumbada a mi lado, con el pelo húmedo y el aliento cálido, era alguien nueva. Alguien a quien quería conocer, no solo admirar desde el otro lado de una sala. El viento volvió a gritar, una rama o algo rascó el cristal, pero no importó. Estábamos aquí, seguros, juntos. La sentí moverse, su hombro presionando un poco más, su respiración haciéndose más lenta mientras se relajaba. Quería aferrarme a esto, recordar cada detalle, el aroma a eucalipto, el roce de la manta, la forma en que su cabello atrapaba la luz. Llevaba meses observándola a distancia, respetándola, quizás sintiéndome un poco intimidado por ella. Pero ahora, en esta habitación silenciosa azotada por la tormenta, ella era solo Claire, y yo era solo Evan. Y el espacio entre nosotros ya no era una barrera, era un puente. Cerré los ojos, no porque tuviera sueño, sino porque quería conservar este momento, dejar que se hundiera en mí. La tormenta seguía rugiendo, el viento azotando el cristal. Pero yo estaba tranquilo, más sereno que en todo el día. Ella estaba aquí, su calor junto a mí, su respiración un ritmo suave en la oscuridad. Y por primera vez, yo no era solo el chico nuevo intentando seguir el ritmo. Estaba aquí con ella, y eso era lo único que importaba. La tormenta se había calmado, su rugido reduciéndose a un murmullo bajo, el viento ya no sacudía las ventanas con la misma furia. La habitación estaba en calma, el aire cálido, con el leve zumbido del calefactor y el aroma a lavanda flotando como un huésped silencioso. Me moví un poco,
abriendo los ojos al tenue resplandor de la lámpara de noche, su luz amarilla formando un charco en el techo. El reloj marcaba las 4:52 de la madrugada. El mundo exterior estaba en silencio, las luces de la pista firmes ahora, a través del cristal surcado de lluvia. Me quedé tumbado, la manta pesada sobre el pecho, y me di cuenta de que la mano de Claire descansaba sobre mi brazo. Sus dedos, ligeros pero firmes, como si me hubiera buscado en sueños. Su toque era cálido, tranquilizador. Y por un momento no me moví, no respiré, temiendo romperlo. Ella dormía, su respiración lenta y regular, su rostro suave de una manera que nunca había visto en el trabajo. Unos mechones de su cabello húmedo habían caído sobre mi almohada, enroscándose contra el lino blanco y atrapando la luz de la lámpara en suaves destellos. Su jersey estaba ligeramente arrugado en el hombro, su cuerpo acurrucado hacia mí, lo bastante cerca como para sentir su calor a través de la manta. Verla así, Claire, la feo que dominaba las salas de juntas, ahora solo como una mujer durmiendo a mi lado, me golpeó fuerte. No porque fuera dramático, sino porque era real, sin defensas, como si me dejara ver algo que guardaba oculto del mundo. Me moví un poco, el brazo hormigueando bajo su mano. Por un segundo pensé en apartarme, en volver a poner esa distancia cuidadosa entre nosotros. Es lo que habría hecho en el trabajo, mantenerlo profesional, dejar las líneas claras. Pero no lo hice. Me quedé, inmóvil, con la vista siguiendo la curva de su mejilla, la forma en que sus labios se entreabrían con cada respiración. La habitación se sentía separada de todo. La tormenta, el aeropuerto, la oficina, como si nos hubiéramos deslizado en un bolsillo de tiempo donde nada podía alcanzarnos. El calefactor hizo un clic suave y una rendija de luz del pasillo se coló por la abertura de las cortinas, pintando un tenue resplandor sobre su rostro. Parecía en paz, no como la mujer que podía silenciar una sala con una mirada, sino como alguien que confiaba en mí lo suficiente como para dormir así de cerca. Se movió, su cuerpo girando, y su mano pasó de mi brazo a mi pecho, un toque fugaz antes de retirarse, aún dormida. Fue un gesto pequeño, inconsciente, pero me recorrió un escalofrío. No era el toque en sí. Era lo que significaba, que había bajado la guardia, que se había permitido estar cerca sin dudar. Me quedé mirando el techo, el yeso con ligeras grietas, intentando controlar mi respiración. La tormenta estaba más tranquila, solo un suave repiqueteo de la lluvia, pero el recuerdo de su rugido permanecía, recordándome cómo habíamos acabado aquí, a pocos centímetros, compartiendo una manta y una cama. Por un momento pensé en el trabajo, en la Claire que yo conocía. Trajes a medida, mirada afilada, voz que cortaba el ruido como un cuchillo. Esa Claire se veía ahí. Pero esta, la que dormía a mi lado, era diferente. Su cabello olía levemente a eucalipto, su aliento cálido contra mi hombro, su mano dejando un fantasma de calor donde me había tocado. Quería proteger esto. No solo a ella, sino este sentimiento, esta calma, la forma en que la habitación nos sostenía como un secreto. Llevaba meses admirándola a distancia, impresionado por su fuerza, un poco intimidado por su presencia. Pero ahora, bajo el suave resplandor de la lámpara, ella era solo Claire, y yo solo Evan. Y el espacio entre nosotros ya no era una barrera, sino algo compartido. El calefactor zumbaba, el reloj marcaba los segundos, y el leve sonido de su respiración llenaba la habitación, constante y tranquilo. Quería grabar cada detalle, el peso de la manta, el leve crujido del colchón, la forma en que su cabello se derramaba sobre la almohada. Nunca había estado tan cerca de ella, nunca la había visto así. Y sabía que recordaría este momento mucho después de que dejáramos esta habitación. La tormenta nos había traído aquí, pero era más que eso. Era que me hubiera dejado quedarme, su mano en mi brazo, su confianza en la oscuridad. No quería dormir. No quería que llegara la mañana, cuando volveríamos a ser jefa y empleado, cuando las líneas volverían a tensarse. Se movió otra vez, su hombro rozando el mío, y sentí que su respiración se detenía un instante antes de calmarse.
La luz del pasillo parpadeó, la cortina se movió ligeramente, y pude ver la curva de su cuello, como el jersey se ceñía a su clavícula. No se trataba de desearla como otros podrían pensar. Era sobre esto, esta calma, esta cercanía, la forma en que me dejaba verla sin la armadura. Siempre la había respetado, admirado, pero ahora sentía otra cosa. Algo que aún no podía nombrar. No amor, no todavía, pero sí una atracción, una necesidad de protegerla, de que este momento no se escapara. La tormenta era ya apenas un susurro. La lluvia, un suave lloviznar. El viento ya no sacudía el cristal. La habitación estaba cálida, el resplandor de la lámpara estable, y afuera se escuchaba el leve zumbido de un motor de avión, quizá el primero en moverse desde las cancelaciones. El mundo empezaba a despertar, pero aquí dentro seguíamos solo nosotros, el reloj marcando, la manta pesada, su calor constante a mi lado. Pensé en la mañana, en hacer las maletas, volver al aeropuerto, retomar nuestros roles. Pero en este momento, esos roles no existían. Éramos solo Claire, solo Evan, solo esta cama y esta noche. Cerré los ojos, no por sueño, sino para aferrarme a cada segundo. El aroma a eucalipto, el suave roce de la manta, la presión tenue de su hombro contra el mío. La tormenta nos había traído aquí, pero este momento era nuestro, y no estaba listo para dejarlo ir. Me quedé escuchando su respiración, sintiendo el peso de su confianza, y supe que nunca olvidaría esta noche. Esta habitación. Esta mujer a mi lado. La tormenta había pasado, dejando un silencio tan profundo que parecía que el mundo contenía la respiración. La luz del sol se coló por la rendija de las cortinas, un oro suave que cortó la penumbra de la suite. Me moví, con los ojos pesados, la manta aún cálida sobre mi pecho. El reloj marcaba las 6:14 de la mañana, sus dígitos rojos apenas visibles contra la luz de la mañana. Claire ya estaba despierta, sentada contra el cabecero, con un albornoz del hotel atado de forma suelta, el teléfono en la mano mientras revisaba correos. Su pelo estaba seco ahora, cayendo en ondas suaves, y la luz de la lámpara resaltaba la curva de su mandíbula, haciéndola parecer a la vez familiar y distinta. Parpadeé, el corazón dando un pequeño vuelco cuando nuestras miradas se encontraron. Sonrió, una curva ligera y natural en los labios, nada que ver con los gestos cortantes que recibía en la oficina. Le devolví la sonrisa, incorporándome mientras el colchón crujía bajo mi peso. «Buenos días», dije, con la voz áspera por el sueño. «Me ganaste». Dejó el teléfono a un lado, recostándose contra las almohadas. «Siempre lo hago», respondió con un tono de ligera burla. «La próxima vez, sigo sin dejarte el sofá». Reí, rascándome la nuca, con el recuerdo de anoche inundándome. Su mano en mi brazo, su respiración cerca, el aullido de la tormenta apagándose bajo el calor de la manta que compartimos. El sofá seguía allí, en la esquina, pequeño y rígido, recordándome la decisión que tomamos. «Anotado», dije, poniéndome de pie. «Pero te lo voy a recordar». La habitación estaba tranquila, con un leve aroma a lavanda aún flotando en el aire. El zumbido del calefactor había sido reemplazado por el murmullo de la ciudad despertando fuera. La pista ya era visible, con aviones moviéndose lentamente, sus luces firmes en la mañana despejada. La tormenta había pasado, dejando solo las marcas de la lluvia en el cristal y un ligero frío en el aire. Claire se estiró, y el albornoz se deslizó un poco en el hombro, dejando ver el borde de su jersey. Caminó hacia el escritorio y comenzó a guardar su portátil con la misma precisión que le veía en las salas de juntas, aunque había algo más suave en sus gestos, una soltura que no había visto ayer. Cogí mi bolsa, metiendo la ropa casi sin pensar, mientras mi mente repasaba la noche, su cabello rozando mi brazo, su confianza tranquila, la sensación de que la tormenta nos había dejado solos en el mundo. No hablamos mucho mientras nos preparábamos. Me eché agua en la cara en el baño, el espejo devolvió la imagen de un tipo que parecía cansado, pero vivo, como si hubiera cruzado una línea invisible. Claire estaba junto a la ventana cuando salí,
con el abrigo puesto y la bufanda en el brazo. El taxi está en camino, dijo, mirándome. El vuelo es a las 9. Asentí, cerrando la cremallera de mi bolsa. De vuelta a la realidad, dije medio en broma, aunque las palabras pesaban más de lo que quería. Ella me miró, los ojos firmes, como si también sintiera ese peso. Algo así, respondió, con una pequeña sonrisa. El vestíbulo del hotel estaba silencioso, la alfombra gruesa amortiguando nuestros pasos, las luces amarillas cálidas contra la mañana gris. Afuera, el taxi nos esperaba con el motor encendido y el conductor revisando su teléfono. Subimos al asiento trasero, con las bolsas entre nosotros. La ciudad despertaba, bocina sonando, peatones cruzando entre el tráfico, el aire oliendo a asfalto mojado y a humo. Claire miraba por su ventana, su perfil recortado contra el cristal, y me pregunté si estaría pensando en anoche. En la cama, la manta, la forma en que estuvimos tan cerca. No pregunté, no era el tipo de conversación para un taxi camino al JFK. El aeropuerto estaba más tranquilo. El caos de anoche había sido reemplazado por el murmullo constante de los viajeros. Las pantallas mostraban los vuelos en horario. Hicimos el check-in, compramos café en un puesto y nos sentamos en la puerta de embarque, las sillas de plástico frías bajo nosotros. Claire bebía su café negro, sin azúcar, mientras revisaba el teléfono. Yo la observaba, seguía con su porte profesional, pero había algo distinto, una suavidad en la manera en que me miraba, una complicidad en nuestros ojos. Ayer lo hiciste bien, dijo de repente, sin levantar la vista del móvil. En la presentación, te mantuviste firme. Parpadeé, sorprendido. Gracias, dije, más bajo de lo que pretendía. Aprendo de la mejor. Ella sonrió, apenas un destello, pero que parecía un reconocimiento a algo más que el trabajo. En el avión, nos tocó sentarnos juntos, ella en la ventanilla, yo en el medio. La cabina estaba tranquila, el motor zumbando mientras rodábamos por la pista. Claire se recostó, la bufanda doblada en su regazo, la vista fija en las nubes. No hablamos de la noche, ni de la cama, ni de la tormenta, ni de cómo su mano había descansado en mi brazo. Pero el silencio no era pesado, era cómodo, como si hubiéramos cruzado una línea y no hicieran falta palabras para confirmarlo. Todavía sentía su calor, el leve aroma a eucalipto de su champú, la forma en que su respiración se había acompasado con la mía en la oscuridad. Miré por su ventanilla, las nubes espesas y blancas bajo nosotros, y pensé en la tormenta, en cómo nos había forzado a estar juntos, en cómo había cambiado algo que no sabía nombrar. Ella movió el hombro, rozando el mío, y la miré. No sonrió, pero su mirada era firme, como si realmente me viera, no solo como el chico nuevo de marketing, sino como yo. ¿Estás bien?, preguntó, su voz baja, casi perdida entre el ruido del motor. Asentí, con una pequeña sonrisa. ¿Y tú? Ella asintió, los labios curvándose apenas. Eso fue todo. Sin grandes declaraciones. Sin necesidad de analizar lo que había pasado. Era suficiente. El vuelo aterrizó en Chicago, la ciudad gris y fría bajo un cielo despejado. Cogimos nuestras bolsas, cruzamos la terminal y subimos a otro taxi, esta vez rumbo a la oficina. El mundo volvía a la normalidad, reuniones, correos, plazos. Pero algo había cambiado. El silencio entre nosotros no era el mismo que antes de Nueva York, era más cálido, más fácil, como si lleváramos un pedazo de esa noche con nosotros. Aún podía oír el aullido del viento, sentir el peso de su mano, ver el brillo dorado de la lámpara en su rostro. No se trataba de lo que habíamos dicho o hecho, sino de lo que habíamos compartido, un momento que no necesitaba un nombre para ser real. Cuando el taxi se detuvo frente a la oficina, Claire se giró hacia mí, el abrigo abrochado y la bufanda de nuevo alrededor del cuello. Buen trabajo, Evan, dijo, con voz de negocios, pero con la misma suavidad en la mirada que había visto por la mañana. Sigue así. Asentí, con la garganta apretada. Lo haré, dije.
Bajó del taxi, sus tacones resonando en el pavimento, y la seguí, con la ciudad bulliciosa a nuestro alrededor. Entramos en la oficina, pero la noche en aquella habitación cedía conmigo, un peso silencioso que llevaría mucho tiempo.